Mi nombre es Juan, y a mis 80 años he aprendido que las cicatrices más profundas no son las que marcan la piel, sino las que se graban en el alma. El mundo me ve como el patriarca sonriente de una familia bendecida por la gloria, el abuelo del legendario Cristiano Ronaldo. Y no se equivocan. Mirar a mi nieto, un hombre cuyo talento solo es superado por su lealtad, y ver a mi hija Dolores, una mujer que es la personificación de la fuerza y el amor incondicional, me llena de un orgullo que apenas me cabe en este viejo pecho. Ellos y toda mi familia son la prueba viviente de que el amor verdadero existe, y es la fuerza más poderosa del universo. Pero yo sé, en el silencio de mis noches, que mi profunda devoción por la lealtad familiar, mi obsesión por la confianza y el honor, nacieron de la ausencia total de estas virtudes en el momento más vulnerable de mi vida. He guardado un secreto durante más de 60 años, no por vergüenza, sino porque el dolor era demasiado grande para ser compartido. Fui traicionado. Traicionado de la forma más cruel, por un amor en el que había depositado todos mis sueños. Una traición que me dejó cicatrices que pensé que nunca sanarían. Hoy he decidido revelar esa historia, no para reabrir viejas heridas, sino para honrar a quienes las curaron y para que el mundo entienda el verdadero origen de los valores que forjaron al hombre que tanto admiran. Antes de llevarte a los días de mi juventud, a un tiempo de promesas que se convirtieron en cenizas, quiero pedirte que te conviertas en el confidente de mi historia. He caminado con este recuerdo en solitario durante casi toda mi vida, y compartirlo ahora es un acto de liberación. Esta no es una simple historia de desamor. Es la historia de cómo una traición casi destruye a un hombre, y cómo el amor verdadero, el amor de una familia, lo reconstruyó y lo hizo más fuerte. Si sientes la necesidad de entender las raíces profundas del carácter y la lealtad que definen a mi nieto, te invito a acompañarme. Tu presencia en este momento es un regalo. Por favor, suscríbete al canal para que esta verdad, una vez contada, no vuelva a perderse en el silencio. Dale un me gusta a este video si crees que el amor familiar es la fuerza más redentora que existe. Y lo que más le gustaría a este anciano es saber desde dónde me estás prestando tu oído y tu corazón. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi testimonio, la historia de mi cicatriz más profunda, puede viajar por el mundo y conectar con otras personas, le da un nuevo significado a mi larga vida. Gracias por estar aquí. Ahora, déjame contarte sobre ella, sobre el amor que me prometió el cielo y me entregó el infierno. Su nombre era Isabela, e incluso ahora, al pronunciar su nombre en voz baja en esta habitación vacía, una parte de mí recuerda el hechizo. En la Madeira de mi juventud, ella era la personificación de la vida misma. Tenía el cabello oscuro como la roca volcánica y unos ojos que brillaban con la misma luz traviesa del sol sobre las olas. Su risa era música, y su presencia convertía nuestro humilde pueblo en el centro del universo. Yo era un joven lleno de ambición, pero también de una ingenuidad romántica. Creía en las promesas, en el para siempre, en el amor como una fuerza pura e indestructible. Y cuando me enamoré de Isabela, me enamoré por completo, sin reservas, con la fe ciega de un devoto. Nuestro amor era la comidilla de la isla. Éramos inseparables. Paseábamos por el puerto, compartiendo sueños tan grandes como el océano que teníamos delante.
Mi sueño era simple. Yo era un carpintero de barcos, un oficio que había aprendido de mi padre. Era bueno, muy bueno, y mi ambición era tener mi propio pequeño astillero, construir mis propios barcos pesqueros y dar trabajo a la gente de mi comunidad. Isabela decía que amaba mi ambición, me animaba, me decía que yo estaba destinado a grandes cosas, que ella estaría a mi lado para verlo. Y yo le creí cada palabra. Durante 2 años, todo mi mundo giró en torno a ella y a mi sueño. Cada escudo que ganaba, en lugar de gastarlo en las tabernas como los otros jóvenes, lo guardaba en una caja de madera que escondía bajo mi cama. Era el dinero para el astillero, el dinero para nuestro futuro. Le mostraba la caja a Isabela. Veía cómo sus ojos brillaban al ver los billetes apilados. «Pronto, mi amor», me susurraba. «Pronto seremos los dueños de nuestro destino». La confianza que deposité en ella era absoluta. Era más que mi amada. Era mi socia, mi confidente, la guardiana de todos mis secretos y esperanzas. Le conté mis planes en detalle, los contactos que había hecho, el terreno que había visto cerca del puerto para comprar. Ella era la única persona en el mundo que sabía exactamente cuánto dinero tenía y dónde lo guardaba. Le di acceso total a mi alma y, sin darme cuenta, también a mi futuro. Mis padres, gente sabia y sencilla, me advirtieron. Mi madre, con su intuición, veía algo en los ojos de Isabela que no le gustaba, una inquietud, una ambición que no era del mismo tipo que la mía. Mi padre me aconsejó que fuera más prudente, pero yo estaba sordo a sus advertencias, ciego por el amor. Creía que su preocupación era simplemente el recelo natural de unos padres que temen que nadie sea lo suficientemente bueno para su hijo. Creía que ellos no entendían la conexión especial que Isabela y yo teníamos. ¡Oh, qué joven y qué tonto! El punto culminante de mi sueño llegó cuando el dueño del terreno que yo anhelaba finalmente accedió a vendérmelo. Era una oportunidad única. Tenía que actuar rápido. El día antes de cerrar el trato, saqué todos mis ahorros de la caja. Era una suma considerable, el trabajo de años de privaciones. Esa noche se lo mostré a Isabela. Sus ojos se abrieron como platos. Me abrazó con una intensidad que me dejó sin aliento. «Mañana, Juan», me dijo al oído. «Mañana empieza nuestra vida». Me pidió que la dejara guardar el dinero esa noche. Su casa, decía, era más segura que la mía. Y yo, en mi estupidez enamorada, accedí. Le entregué la caja con el trabajo de mi vida y el futuro de nuestros sueños. Le di un beso de buenas noches, sin saber que era un beso de despedida. El beso de Judas en el jardín de mis esperanzas. A la mañana siguiente me desperté antes que el sol. Mi cuerpo vibraba con una energía que nunca antes había sentido. Era el día. El día en que el sueño de un joven carpintero de barcos se anclaría por fin en la realidad. Recuerdo que me lavé la cara y al mirarme en el trozo de espejo empañado, vi a un hombre diferente, a un hombre a punto de convertirse en el dueño de su propio destino. Me vestí con mi mejor ropa y salí a la calle. El aire de la mañana en Funchal era fresco y olía a mar y a pan recién hecho. Todo parecía más brillante, más lleno de promesas. Había quedado con Isabela y con el dueño del terreno a las 9 en punto en la notaría del pueblo. Camino hacia allí, mi mente volaba con planes y proyectos. Imaginaba el letrero de madera con mi nombre sobre la puerta del astillero, los barcos que construiría,
la casa que levantaría para Isabela y para los hijos que tendríamos. Estaba tan inmerso en mi futuro que apenas notaba el presente. Al llegar a la notaría, el dueño del terreno ya estaba allí, un hombre mayor y respetable. Nos saludamos cordialmente, pero Isabela no llegaba. Al principio no me preocupé. Las mujeres, a veces, se retrasan, me dije con una sonrisa indulgente. Pasaron las 9, las 9:15. El notario comenzó a impacientarse, y yo empecé a sentir una extraña inquietud, una pequeña piedra fría en la boca del estómago. A las 9:30, el dueño del terreno, un hombre ocupado, dijo que no podía esperar más y que volvería por la tarde. Se fue, lanzándome una mirada de compasión, como si supiera algo que yo no sabía. Me quedé solo en la calle, mi euforia matutina evaporándose y dejando un residuo de miedo. Fui a su casa. Llamé a la puerta 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. La ventana de su habitación, que siempre estaba adornada con una maceta de geranios, estaba desnuda. La piedra en mi estómago creció hasta convertirse en una roca helada. Una vecina, una anciana que siempre estaba barriendo su puerta, me vio. Se acercó a mí con una expresión de lástima. «¿Buscas a Isabela, hijo?», me preguntó en voz baja. Asentí, incapaz de hablar. «Se fue esta mañana», dijo, confirmando mi peor pesadilla. «En el primer ferry. Llevaba 2 maletas grandes, y no iba sola». Hizo una pausa, como si dudara en darme el golpe de gracia. «Iba con Nuno, el hijo del comerciante. Nuno, mi mejor amigo, el hombre con el que había compartido secretos, risas y botellas de vino. El hombre que sabía que yo amaba a Isabela más que a mi propia vida». El mundo se inclinó sobre su eje. El sonido de la calle se desvaneció, reemplazado por un zumbido ensordecedor en mis oídos. Corrí a mi casa, el corazón martilleándome en las sienes. Fui directamente a mi habitación, al rincón donde guardaba mis herramientas y mis planos. Allí, sobre mi cama, había una carta. Era de ella. La abrí con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el papel. No era una carta de amor. Eran 3 frases frías, calculadas, que fueron el epitafio de mi juventud. «Juan, perdóname. El mundo es más grande que esta isla, y yo no estoy hecha para ser la esposa de un simple carpintero. Nuno puede ofrecerme la vida que merezco. El dinero que me diste lo considero un pago por mi tiempo y mis sueños». Y eso era todo. No había remordimiento. No había tristeza. Solo el desprecio helado de una extraña. En ese instante sentí un dolor físico, un desgarro en el centro de mi pecho tan real que me ahogué. No era solo el dinero era reemplazable. Era la traición absoluta, la aniquilación total de mi confianza en la humanidad. Mi amor, mi amistad, mis sueños, todo había sido una mentira, una farsa cruel, de la que yo había sido el único espectador inconsciente. Me derrumbé en el suelo de mi habitación, rodeado de los planos de un futuro que ahora eran solo papel mojado por mis lágrimas. Horas allí, en un estado de shock y de un dolor tan puro que era casi una experiencia mística. Cuando mi madre entró y me encontró, no hizo preguntas. Simplemente se arrodilló a mi lado y me abrazó. Le conté todo, con la voz rota, entre sollozos. Le conté mi estupidez, mi ceguera, cómo había ignorado sus advertencias. Esperaba un «te lo dije», una recriminación, por pequeña que fuese. Pero no la hubo. Y aquí es donde mi historia deja de ser una historia sobre una traición
y empieza a ser una historia sobre mi familia. Porque en mi momento más bajo, más humillado, más roto, ellos me levantaron. Mi madre me abrazó y me dejó llorar hasta que no me quedaron lágrimas. Mi padre, un hombre de pocas palabras, entró, se sentó a mi lado y puso su mano callosa en mi hombro, un gesto que decía más que 1000 discursos. Mis hermanos me protegieron, asegurándose de que nadie del pueblo viniera a molestarme con preguntas morbosas. Y mi pequeña Dolores, con la sabiduría de un alma vieja, simplemente se sentó a mis pies, en silencio, su pequeña presencia un ancla de lealtad en mi océano de dolor. Ellos no me juzgaron, no me culparon, simplemente me amaron. Vieron mi herida y en lugar de echarle sal, la cubrieron con el bálsamo de su amor incondicional. Esa noche, mi familia no solo me salvó de la desesperación, me dieron una nueva razón para vivir. Me enseñaron la diferencia fundamental entre un amor frívolo, basado en promesas vacías, y el amor real, el amor de la sangre, que se demuestra no con palabras bonitas, sino con la presencia silenciosa en el momento de la más profunda oscuridad. La cicatriz de la traición de Isabela se quedaría conmigo para siempre. Pero esa noche, mi familia comenzó a coser la herida. La herida dejada por la traición de Isabela no sanó rápidamente. De hecho, durante muchos años, no creo que sanara en absoluto. Simplemente se cerró en falso, dejando una cicatriz profunda y sensible que dictó el hombre en el que me convertí. El joven apasionado y soñador que creía en las promesas y en la bondad inherente de las personas murió aquella mañana. En su lugar, nació un hombre más silencioso, más duro, un hombre que construyó un alto muro alrededor de su corazón para asegurarse de que nadie pudiera volver a saquearlo. Me volqué en el trabajo con una ferocidad casi maníaca. El sueño de tener mi propio astillero había muerto, convertido en una dolorosa ironía por la comunidad que ahora se burlaba de mi gran ambición. Pero mi habilidad como carpintero de barcos era innegable, y había trabajo, aunque fuera mal pagado y bajo las órdenes de otros. Acepté mi destino. Me convertí en el mejor carpintero de la isla, no por orgullo, sino por necesidad. El trabajo era mi refugio, el único lugar donde podía silenciar los pensamientos. El sonido del martillo sobre la madera, el olor a barniz y a mar, el esfuerzo físico que me dejaba exhausto al final del día. Todo era un bálsamo que adormecía el dolor constante. Me convertí en un hombre de pocas palabras y mucha acción. Mi desconfianza hacia el mundo exterior era casi total. Veía traiciones potenciales en cada sonrisa demasiado amable, en cada promesa demasiado grandiosa. Me volví un observador silencioso de la naturaleza humana, y lo que veía a menudo confirmaba mi cinismo. El amor para mí se había convertido en un juego de tontos, una vulnerabilidad que no podía permitirme de nuevo. Y así pasaron los años, en una rutina de trabajo, casa y un silencio autoimpuesto. Fue mi familia, una vez más, la que se negó a dejarme perdido en mi propio desierto. Y fue a través de una mujer, una que era el polo opuesto a Isabela en todos los sentidos, que la vida me ofreció un camino de regreso. Su nombre era María, y se convertiría en mi esposa y en la abuela de Cristiano. No era despampanante como Isabela, no tenía esa risa ruidosa ni esa ambición desmedida. María era calma, era serenidad. Tenía una sonrisa suave y unos ojos que no brillaban con promesas,
sino que transmitían una profunda y honesta bondad. Al principio era amable conmigo, a distancia, pero yo respondía con monosílabos, con una cortesía fría. Estaba aterrorizado. Mi corazón herido veía en cada mujer la sombra de Isabela, pero María era paciente. Era una mujer de una inteligencia emocional inmensa, y de alguna manera creo que ella vio a través de mis muros. Vio la cicatriz sin que yo tuviera que mostrársela. No intentó derribar mis defensas con preguntas o demandas. Simplemente estuvo ahí. Me traía un café cuando trabajaba hasta tarde en el muelle. Escuchaba mis silencios sin intentar llenarlos. Y poco a poco, con la persistencia del agua mansa que pule la piedra más dura, empezó a erosionar mis miedos. Recuerdo el día que me rendí. Llevábamos meses en esta extraña y silenciosa danza. Una tarde, mientras mirábamos el atardecer en el puerto, le conté una pequeña parte de la historia, no la traición, sino simplemente que había confiado en alguien y me habían hecho daño. Ella no dijo nada. Solo tomó mi mano callosa y llena de astillas entre las suyas y la sostuvo. En ese simple gesto, en la calidez de su piel, no había lástima, solo una aceptación y un consuelo puros. En ese momento, una pequeña grieta se abrió en el muro de mi corazón, y por primera vez en años, dejé que un poco de luz entrara. Nuestro amor no fue una hoguera como el que tuve con Isabela. Fue una llama pequeña, constante, que me dio calor y seguridad. Con ella aprendí que el amor verdadero no se trata de grandes promesas, ni de futuros deslumbrantes, sino de la lealtad silenciosa del día a día, de estar presente en los momentos oscuros, de ofrecer una mano y esperar pacientemente a que el otro esté listo para tomarla. María me salvó. Me enseñó a confiar de nuevo, no en el mundo, pero sí en una persona. Y esa persona era ella. Juntos construimos una vida. Tuvimos hijos. Y con el nacimiento de cada uno de ellos, un pedazo más de mi corazón helado se derretía. Ver a mis hijos crecer, ver la honestidad en sus ojos, me reconcilió con la vida. Y entonces llegó Dolores, mi hija. Desde que era una niña, vi en ella una combinación de la bondad paciente de su madre y un fuego interior, una lealtad feroz, que era toda suya. Dolores no tolera la injusticia, no tolera la deslealtad. Su amor por su familia es absoluto, incondicional. Verla crecer, convertirse en esa mujer de principios inquebrantables, fue la confirmación final de que mi pasado no tenía por qué definir mi futuro. El amor que Isabela me había mostrado era falso, una ilusión. Pero el amor que me rodeaba ahora, el de mi esposa, el de mis hijos, era la verdad más sólida del universo. Esta lección se convirtió en el pilar de mi existencia. Entendí que la lealtad no es una palabra, es una acción. Es la virtud más importante que un ser humano, y juré que inculcaría ese valor por encima de todos los demás en mis hijos y en mis nietos. La traición de Isabela me había dejado una cicatriz. Sí, pero el amor de mi familia la había transformado. Ya no era un recordatorio constante de mi dolor y mi estupidez. Se convirtió en un recordatorio de lo que realmente importa. Una brújula moral que me guiaría por el resto de mi vida y que, un día, pasaría al pequeño niño destinado a llevar el honor de nuestra familia a alturas inimaginables. El nacimiento de Cristiano fue, para mí, como ver el amanecer después de la noche más larga de mi vida. En él vi la oportunidad no solo de un futuro glorioso para nuestra familia, sino de una redención personal profunda.
A medida que crecía, su pasión por el fútbol se hizo evidente. Era un amor puro, una devoción total por el balón que me recordaba a mi propia pasión juvenil antes de que fuera envenenada por la traición. Vi en su amor por el juego una honestidad que el amor de Isabela nunca tuvo. El balón no le mentiría, no lo abandonaría, no le robaría sus sueños. La recompensa que obtendría del fútbol sería directamente proporcional al esfuerzo y a la lealtad que él le dedicara. Y decidí que mi misión en la vida sería enseñarle el valor de esa lealtad por encima de todas las cosas. Me convertí en su mentor, en su confidente. Pasábamos horas interminables juntos. Mientras lo entrenaba físicamente, empujándolo a ser más fuerte y más rápido, mi verdadero entrenamiento era para su alma. Usé la cicatriz de mi pasado, no para contarle mi triste historia, sino como un mapa para guiarlo a él. Le hablé del mundo, de la naturaleza humana, de las tentaciones que encontraría. «Cristiano», le decía mientras descansábamos sentados en la hierba después de un entrenamiento agotador, «el talento te abrirá muchas puertas». Pero será tu carácter el que te permitirá quedarte dentro de las habitaciones importantes, y el cimiento de todo buen carácter es la lealtad. Le enseñé que la lealtad no es una emoción, sino un principio. Es la decisión de honrar a quienes te han apoyado, de ser fiel a tu palabra y de proteger a tu clan por encima de todo. Le conté, sin dar nombres, historias de hombres que habían sido traicionados por falsos amigos y amores vacíos, y de cómo esas traiciones los habían dejado huecos por dentro. Y le conté historias de hombres cuya única riqueza era la lealtad de su familia, y de cómo esa riqueza los hacía invencibles. Y él, con esa increíble capacidad de absorción y esa seriedad que siempre lo caracterizó, escuchaba y entendía. Mi nieto no es solo un genio del fútbol, es un hombre de una inteligencia emocional y unos principios morales extraordinarios. Demostró desde muy pequeño que había entendido mi lección. Recuerdo un episodio cuando tenía unos 11 años. Era, con diferencia, el mejor jugador de su pequeño equipo local. Un club más grande y con más dinero de Funchal vino a tentarlo. Le ofrecieron pagarle un poco de dinero, unas botas nuevas, promesas de un futuro brillante. Era una oferta muy tentadora para un niño de una familia humilde. Sus compañeros de equipo estaban asustados de perderlo. Su entrenador, un buen hombre que había sido el primero en darle una oportunidad, estaba resignado. Pero Cristiano, después de hablar conmigo, tomó su decisión. Reunió al equipo y les dijo: «Empezamos esta temporada juntos y la terminaremos juntos. Mi palabra vale más que unas botas nuevas». Ese día vi con mis propios ojos que mi lección había echado raíces en su corazón. Un futuro rey que entendía que un reino no vale nada sin lealtad. Esta filosofía se convirtió en el núcleo de su ser, y la manifestación más pura de su lealtad siempre ha sido su devoción por su familia, y en especial por su madre. Mi hija Dolores es, y siempre ha sido, el sol en el universo de Cristiano. Él fue testigo directo de sus sacrificios, de sus luchas, de su amor incondicional, y juró, desde muy niño, que le devolvería cada lágrima en forma de alegría. Ver a mi nieto, ya convertido en una superestrella mundial, hablar de su madre en entrevistas con lágrimas de amor y gratitud en los ojos, es para mí la victoria final sobre mi pasado.
Cada vez que lo veo besar una foto de su madre, cada vez que le dedica un gol, está enviando un mensaje al mundo, y sin saberlo, está sanando la cicatriz más profunda de mi alma. Su amor por Dolores es la antítesis de la traición de Isabela. Es la prueba viviente de que el amor verdadero, el amor leal, no solo existe, sino que es la fuerza más poderosa del mundo. Su éxito estratosférico le trajo un mundo de tentaciones: dinero, fama, amigos oportunistas, mujeres que veían en él un premio. Yo tenía miedo, lo admito. Temía que ese mundo cínico y superficial pudiera corromper al niño que yo había ayudado a criar. Pero mi nieto demostró tener una fortaleza de carácter a prueba de todo. Supo rodearse de su familia, de su gente de confianza, su hermana Katia, su hermano Hugo, su madre. Ellos son su verdadero círculo íntimo, su fortaleza. Ha aprendido a navegar por las aguas peligrosas de la fama sin nunca perder su brújula moral. Y esa brújula siempre apunta a una sola dirección: la lealtad a los suyos. El hombre que fue traicionado por un amor ahora tiene el privilegio de ver a su nieto ser amado y admirado por millones, no solo por su talento, sino por ser un ejemplo de hijo y de hombre de familia. La cicatriz que Isabela me dejó ya no duele. Durante años fue un recordatorio de lo que perdí. Pero viendo a Cristiano, se ha transformado. Ahora es un recordatorio de lo que gané, porque la traición que sufrí me enseñó el verdadero valor de la lealtad. Y esa lección, la más dura de mi vida, se convirtió en el regalo más valioso que pude transmitirle a mi nieto. Y él, a su vez, con su vida y su ejemplo, ha convertido ese regalo en un legado que brilla para que todo el mundo lo vea. Y ahora, al final de mis días, sentado en este sillón que mira al mar, el mismo mar que fue testigo de mi juventud soñadora y de mi corazón roto, la gente podría preguntarse: ¿por qué he decidido revelar este secreto ahora? ¿Por qué compartir la historia de una antigua traición, de un amor que me dejó cicatrices tan profundas? No lo hago por buscar lástima para el joven que fui, ni para arrojar una sombra sobre la mujer que me hirió, cuyo recuerdo ya es menos que polvo en el viento. Lo hago porque, para entender verdaderamente la magnitud del edificio que ha construido mi nieto, es necesario conocer la naturaleza de sus cimientos. Y los cimientos de Cristiano Ronaldo, los cimientos de toda nuestra familia, están hechos de una sola y sagrada materia: la lealtad. Mi confesión no es la historia de un desamor. Es la historia del triunfo del amor verdadero. Es mi último tributo a las personas que me demostraron lo que esa palabra significa de verdad. Es un homenaje a mi difunta esposa, María, la mujer paciente y buena que encontró a un hombre roto, con un corazón amurallado, y que, con la ternura de su amor constante, le enseñó a confiar de nuevo. Ella fue la que curó la herida, la que me demostró que no todos los amores son egoístas. Me dio una familia, y en esa familia encontré mi verdadera patria, mi único refugio seguro. Es un homenaje a mi hija, mi increíble Dolores. Ella es la encarnación viviente de la lealtad que tanto valoro. Vi en ella, desde niña, un espíritu protector y un corazón que ama sin condiciones. Ha sido la roca de sus hijos, una madre leona que ha luchado contra todas las adversidades con una fe inquebrantable, no solo en el talento de su hijo, sino en su buen carácter.
El mundo ve el resultado de su crianza en el éxito de Cristiano. Pero yo he sido testigo del proceso, de las noches sin dormir, de los sacrificios silenciosos, del amor infinito que ella ha derramado para formar no solo a un gran atleta, sino a un hombre de bien. Ella es la heroína anónima de esta leyenda. Y finalmente, mi confesión es un homenaje a mi nieto, Cristiano, porque él, más que nadie, ha convertido la lección más dolorosa de mi vida en su estandarte más glorioso. Yo le enseñé la teoría de la lealtad, nacida de mi propia y amarga experiencia. Pero ha sido él quien la ha puesto en práctica en el escenario más grande del mundo, bajo las presiones más intensas que un ser humano puede soportar. Ha demostrado con cada acto de su vida que la familia es lo primero, que el honor no es negociable, que la gratitud hacia quienes te ayudaron en tus inicios es una deuda sagrada. El mundo está lleno de talento, pero está vacío de hombres con el carácter de mi nieto. Su mayor victoria no es la Champions League ni el Balón de Oro. Su mayor victoria es haber construido un imperio y seguir siendo el mismo niño de Funchal en su corazón, el niño que ama a su madre por encima de todas las cosas y que entiende que su clan es su verdadera fuerza. La cicatriz que Isabela me dejó hace 60 años ya no existe. El éxito y la fama de Cristiano podrían haberla hecho insignificante, pero lo que realmente la borró para siempre fue su carácter. Su lealtad inquebrantable fue el bálsamo final que sanó la herida por completo. Él, sin saberlo, reescribió el final de la historia más triste de mi vida y le dio un desenlace feliz. Me demostró que la traición que sufrí no fue el final de mi capacidad de amar, sino el principio de mi entendimiento sobre lo que es el amor verdadero. Por eso hablo ahora, para que el mundo sepa que cuando aclaman a Cristiano Ronaldo, no solo aclaman a un futbolista genial. Están aclamando el producto final de una saga familiar. Están aclamando el amor paciente de una abuela, la fuerza indomable de una madre y las lecciones de un abuelo que aprendió, de la forma más dura, que un hombre sin lealtad no es nada, pero que un hombre con una familia leal lo tiene absolutamente todo. He vivido lo suficiente para ver mi humillación personal transformada en el orgullo de mi familia. He visto la traición respondida con la más pura lealtad. Y he visto mis sueños rotos reconstruidos a una escala que desafía la imaginación. Ya no me queda nada por pedir. Mi historia está contada, mi corazón está en paz, y el legado de nuestra familia está a salvo, en las manos y en el corazón del nieto más leal que un hombre podría desear.